Cuando el pasado vuelve a Cáncer, no regresa como un simple recuerdo flotante ni como una anécdota inofensiva. Vuelve como una marea profunda que lo envuelve todo, como una ola que ha tardado en llegar pero que viene cargada de emociones antiguas, memorias dormidas y heridas abiertas. Para Cáncer, signo de agua regido por la luna, el pasado no es un territorio lejano, es un jardín secreto que florece en lo más íntimo de su alma, un refugio y una trampa al mismo tiempo. Su memoria emocional es vasta, como el océano, y cuando algo del ayer vuelve, lo siente con la misma intensidad que la primera vez. El pasado para Cáncer no es lineal. Es circular. Cada emoción no resuelta vuelve como eco, como sombra, como susurro en medio de la noche. Pero aunque parezca una batalla desigual, en esa danza entre lo que fue y lo que es, Cáncer no es la víctima, es el alquimista. Porque lo que el pasado trae, lo transforma. Lo que duele, lo honra. Lo que llora, lo limpia. Cuando el pasado llama a la puerta, Cáncer no se esconde, aunque tiemble por dentro. Su primer impulso puede ser el de encerrarse en su caparazón, protegerse, buscar refugio en lo conocido. Pero algo más profundo, algo ancestral, lo impulsa a mirar de frente. No lo hace con furia, sino con amor. No lo hace con arrogancia, sino con dignidad. Porque Cáncer entiende que solo se sana lo que se siente. Y él siente con todo su ser. El regreso de un amor antiguo, el recuerdo de una traición, la voz de alguien que ya no está o la oportunidad de enmendar lo que alguna vez quedó incompleto, todo eso lo sacude, pero también lo despierta. Es ahí donde emerge la verdadera fuerza de Cáncer, una fuerza que no grita, que no impone, pero que resiste. Una fuerza que se parece más a una raíz que al rayo. Porque Cáncer, cuando se enfrenta a su historia, no lo hace como quien lucha contra un enemigo, sino como quien abraza a un viejo conocido para liberarse de una vez por todas. Cada lágrima que revive no lo debilita, lo purifica. Cada conversación pendiente que decide enfrentar no lo rompe, lo construye. Cada rincón de su historia que decide mirar sin miedo se convierte en un peldaño más hacia su madurez emocional. Cáncer no olvida, pero aprende a recordar sin dolor. Transforma el pasado en sabiduría. Convierte la nostalgia en impulso para avanzar. No necesita testigos, no espera aplausos. Su lucha con el pasado es íntima, pero sagrada. Y aunque a veces se le vea en silencio, es en ese silencio donde está obrando su magia más poderosa. Porque Cáncer, cuando sana, no solo se sana a sí mismo, sana a los suyos, sana su linaje, sana generaciones. Y un día, cuando el pasado vuelve por última vez, ya no lo encuentra frágil ni temeroso. Lo encuentra erguido, en paz, con la mirada firme y el alma en calma. Porque ha comprendido que no todo lo que vuelve merece quedarse. Y que él tiene el poder de cerrar ciclos con amor, sin rencor, con gratitud. Así vence Cáncer al pasado. No huyendo. No negándolo. Sino enfrentándolo con el corazón abierto, con la compasión de quien ha sentido el dolor pero ha elegido seguir amando. Porque ese es su don más grande, amar incluso lo que le hirió, hasta que deje de doler. Cáncer vence al pasado convirtiéndolo en cimiento, en raíz fértil, en historia sanada. Y cuando lo hace, ya no carga el peso de lo que fue. Camina ligero, con la frente en alto, listo para escribir un presente que lo honre, y un futuro que lo libere. Cuando el pasado vuelve a Cáncer, también se activa algo mucho más profundo que los recuerdos o las emociones personales. Se despierta su conexión con el linaje, con la memoria ancestral, con esa red invisible de vivencias que ha heredado incluso antes de haber nacido. Cáncer, como guardián natural de la historia familiar, lleva en su interior los suspiros de sus abuelos, los silencios de sus madres, las batallas no contadas de sus antepasados. Por eso, cuando el pasado regresa, no lo hace solo para mostrarle algo propio, sino para confiarle la tarea de sanar todo lo que fue silenciado, oculto o reprimido en la historia de su sangre. Hay una misión sagrada que habita en el alma de Cáncer, la de limpiar el dolor heredado. La de liberar a su árbol genealógico de cargas emocionales que llevan generaciones estancadas. Cuando revive una vieja herida, no solo está sintiendo por sí mismo. Está dándole voz a quienes no pudieron llorar, está cerrando capítulos que quedaron abiertos antes de su tiempo. Es un puente entre lo que fue y lo que será. Es un sanador natural del tiempo. Su sensibilidad no es debilidad. Es su don de canalizar todo lo que otros no se atreven a sentir.
Su memoria emocional es un archivo sagrado donde la historia se conserva para ser comprendida, no para ser sufrida eternamente. Cuando Cáncer decide sumergirse en ese río de recuerdos y emociones, lo hace como quien entra en un templo. Sabe que cada sensación tiene un mensaje, que cada sombra guarda una semilla de luz. Y cuando se enfrenta al pasado no solo desde lo emocional, sino desde lo espiritual, ocurre algo grandioso. Se convierte en alquimista de memorias, en tejedor de destinos. Transforma la culpa en perdón, el abandono en aceptación, el miedo en sabiduría. Esa transmutación no es visible a simple vista. A veces ocurre en una conversación que parecía sencilla, en una carta que decide no enviar, en una despedida silenciosa, en una lágrima que por fin cae. Pero su efecto es inmenso, es liberación, no solo personal, sino colectiva. El pasado también puede manifestarse como repetición, como patrones que insisten en volver. Cáncer, con su intuición afilada y su conexión lunar, reconoce esos ciclos. Puede ver cuando está atrapado en una historia que ya vivió, en un dolor que ya atravesó. Y aunque al principio dude, aunque su corazón quiera aferrarse por lealtad emocional, siempre llega ese momento en que el alma de Cáncer se revela. Y en vez de seguir repitiendo, rompe. No de forma abrupta, sino como quien se despide con ternura. Como quien entiende que repetir el pasado es una forma de quedarse dormido, y Cáncer ha venido a despertar. Cáncer también vence al pasado cuando decide abrir su mundo emocional al presente. Cuando permite que otros entren a su corazón sin tener que pagar por lo que alguien más le hizo. Cuando deja de protegerse del amor por miedo a la herida. Porque ahí está otra de sus grandes batallas, aprender que no todo vínculo es una amenaza, que no toda historia se termina en dolor. Cuando logra confiar de nuevo, a pesar de todo lo que ha sentido, ahí es cuando el pasado pierde su poder. Ya no dirige su vida. Ya no es dueño de sus decisiones. Cáncer ha tomado el timón. La luna, su regente, lo enseña todo en sus fases. Hay momentos para crecer, momentos para decrecer, y momentos para brillar en completa oscuridad. Cáncer aprende a honrar esos ritmos. Aprende que no siempre se avanza en línea recta, que a veces se retrocede para tomar impulso. Su naturaleza cíclica no es estancamiento, es sabiduría emocional en movimiento. Cada vez que el pasado vuelve, lo encuentra más sabio, más fuerte, más consciente. El hogar interno de Cáncer, esa fortaleza emocional que construye en lo profundo de su ser, es su verdadera armadura. Ya no necesita huir ni protegerse como antes. Su santuario ya no es una coraza, es un centro de poder. Un espacio donde puede mirar el pasado sin que lo destruya, sin que lo desestabilice. Ha aprendido a vivir con su historia, pero ya no la repite. La honra, la recuerda, pero no la revive. Y en ese proceso, Cáncer se convierte en guía emocional para los demás. Su camino de sanación inspira. Su capacidad de contener, de comprender, de empatizar, es medicina para los corazones rotos del mundo. Porque quien ha llorado con honestidad, quien ha sentido hasta lo más hondo, también puede acompañar a otros en sus propias tormentas. No necesita hablar demasiado. Su sola presencia calma. Su sola mirada reconforta. Enfrentar el pasado y vencerlo no significa olvidarlo. Significa mirarlo con ojos de compasión, reconocer lo que dolió y agradecer lo que enseñó. Cáncer, cuando cruza ese umbral, se transforma en su versión más poderosa. La que no necesita que nada vuelva, porque ya ha comprendido que todo lo vivido fue parte del camino hacia sí mismo. Y desde ese lugar de plenitud, comienza a crear un nuevo destino, uno donde el pasado ya no gobierna, sino que reposa, quieto, como un libro cerrado en la biblioteca de su alma. Cuando el pasado vuelve a Cáncer, también se despierta una dimensión mítica en su interior, una conexión profunda con los arquetipos del alma, con los símbolos que trascienden el tiempo y hablan directamente al inconsciente colectivo. En el corazón de Cáncer habita no solo el niño interior, sino también la madre arquetípica, la protectora, la sanadora, la que nutre incluso cuando está rota. El regreso del pasado activa en él ese fuego sutil que arde sin quemar, esa llama silenciosa que ha sostenido a generaciones enteras en los momentos más oscuros. Cáncer no es simplemente un signo que siente, es un canal que traduce las emociones del universo en compasión pura. Su vínculo con la luna le da un poder casi sobrenatural para percibir lo que otros no ven. Sabe cuando una mirada esconde dolor, cuando una palabra no dicha contiene un universo entero.
Cuando el pasado regresa, no siempre lo hace con nombres o rostros. A veces vuelve como sensación, como intuición que no se puede explicar, como presentimiento que atraviesa el pecho. Y ahí, en ese terreno invisible, Cáncer es invencible. Porque no necesita pruebas racionales para saber lo que su alma ya ha comprendido. El lenguaje de las emociones es su idioma natal. También es importante reconocer que Cáncer guarda en su interior una fortaleza silenciosa, la clase de poder que nace de haber sobrevivido al huracán de sus propias emociones. No todo el mundo podría cargar con su sensibilidad sin quebrarse. Pero Cáncer no solo la carga, la transforma. Cada experiencia dolorosa del pasado se convierte en una piedra más en la construcción de su templo interior. Por eso, cuando el pasado vuelve, Cáncer no es la misma persona que lo vivió. Es alguien con más conciencia, con más profundidad, con más capacidad de elegir qué le pertenece y que ya no necesita llevar. Hay un momento en el camino de Cáncer en que deja de vivir desde la nostalgia y comienza a crear desde la memoria. Esa es una revolución interna que pocos comprenden. Deja de llorar lo que fue y empieza a inspirarse en lo vivido para generar algo nuevo. El pasado se convierte en fertilizante para un futuro emocional más sabio, más pleno. Su alma empieza a construir no desde la herida, sino desde la cicatriz que ya no duele. Cada marca que lleva es un símbolo de su poder para transitar la oscuridad sin perder la luz. Cáncer también tiene una relación única con el tiempo. No vive en lo inmediato como Aries ni en lo eterno como Acuario. Cáncer se mueve en el ritmo espiralado de los recuerdos, del alma, del ciclo emocional. Sabe que el tiempo no lo cura todo, pero sí lo revela. Y cuando el pasado vuelve, muchas veces lo hace para mostrarle una verdad que antes no estaba listo para ver. No es castigo, es despertar. Es oportunidad de redención, de integración, de madurez. La conexión de Cáncer con el elemento agua lo convierte en un ser que no teme a lo profundo. Otros pueden flotar en la superficie de sus emociones, pero él bucea hasta el fondo, donde habitan las perlas ocultas. El pasado, con todo su peso, con todo su eco, con todo su mar de sensaciones, no lo arrastra, lo entrena. Le enseña a respirar bajo el agua, a moverse entre corrientes internas con maestría. Mientras otros se ahogan en sus recuerdos, Cáncer nada con ellos, los abraza, los transforma en parte de su piel. Hay algo profundamente espiritual en la forma en que Cáncer enfrenta su historia. Su energía no es de lucha violenta, sino de integración amorosa. Es un guerrero del alma que no destruye lo que duele, sino que lo convierte en parte del todo. Y eso requiere un tipo de valentía que no se reconoce fácilmente en un mundo que valora más lo visible que lo profundo. Pero Cáncer no necesita reconocimiento externo para saber quién es. Sabe que su verdadera batalla no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y que su mayor victoria no es demostrar fuerza, sino mantenerse sensible en un mundo que a veces lo empuja a endurecerse. En el camino de sanar su pasado, Cáncer también aprende a soltar la culpa. Esa emoción tan adherida a su esencia, tan ligada a su deseo de proteger, de cuidar, de no haber hecho daño. Pero llega un momento en que comprende que cargar culpas que no le pertenecen no honra a nadie. Aprende que el perdón, incluso el perdón a sí mismo, es una forma de liberar al pasado de su prisión emocional. Cuando eso sucede, el alma de Cáncer se expande, se aligera, se eleva. Y entonces, por fin, puede mirar atrás sin que le tiemble el corazón. Puede recorrer las estancias de su historia como quien camina por un museo sagrado, donde cada recuerdo tiene su lugar, pero ninguno lo encadena. El pasado ya no lo define. Lo inspira. Lo fortalece. Lo impulsa. Cáncer, cuando se ha reconciliado con su historia, se convierte en un faro para otros. Irradia una luz cálida, envolvente, esa clase de luz que no ciega, pero que guía. Porque ha aprendido que su sensibilidad no lo hace frágil, lo hace necesario. Que su capacidad de sentir es un don, no una carga. Y que su camino emocional, por más desafiante que haya sido, fue el entrenamiento perfecto para convertirse en guardián de corazones y constructor de refugios en un mundo que a menudo olvida cómo sostenerse. Cuando el pasado vuelve a Cáncer, lo encuentra más sabio, más íntegro, más luminoso. Ya no hay miedo. Solo aceptación. Ya no hay dolor crudo. Solo memoria transformada. Ya no hay nudos en el alma. Solo la paz de quien ha sentido todo, ha entendido todo y ha elegido seguir amando. Cuando el pasado vuelve a Cáncer,
también despierta algo profundamente ligado a su misión kármica, a los pactos del alma que se establecieron antes del nacimiento. Cáncer no solo encarna emociones humanas, encarna la memoria de vidas anteriores, los acuerdos silenciosos que su alma ha aceptado repetir, entender y, finalmente, liberar. En su viaje zodiacal, Cáncer representa el retorno al origen, al útero cósmico, a ese punto donde la experiencia no está dividida entre el tiempo lineal, sino que vibra en la eternidad del alma. Por eso, cuando el pasado lo llama, lo hace con una fuerza que trasciende lo racional. Es la vida pidiéndole que recuerde su propósito, que asuma su papel de sanador del tiempo, de redentor de lo no dicho, de protector de lo esencial. El alma de Cáncer es lunar, pero no frágil. Su sensibilidad es un instrumento de precisión que detecta las grietas más profundas en la estructura emocional de las cosas. Cuando el pasado irrumpe, Cáncer no solo lo experimenta en su mente o en su corazón, lo siente en la piel, en el cuerpo, en los sueños. Recibe las señales de forma simbólica, profética, como visiones que emergen del inconsciente. Por eso muchas veces parece que vive entre mundos, que camina con un pie en lo tangible y el otro en lo invisible. Esa capacidad no es debilidad, es visión. Es oráculo. Cáncer, cuando se encuentra con su historia, no se detiene a llorarla únicamente, la interpreta, la traduce, le da forma, la honra. Le da nombre a lo que otros apenas intuyen. En su núcleo más profundo, Cáncer no solo quiere comprender su historia. Desea trascenderla. Y eso lo convierte en alquimista emocional, en maestro intuitivo que sabe que toda emoción que regresa es un portal hacia algo mayor. La memoria emocional, cuando es leída con conciencia, se convierte en guía sagrada. Cáncer ha venido a sostener esa antorcha, incluso cuando tiemble, incluso cuando duela. Porque al sostenerla, no solo ilumina su propio sendero, sino el de todos los que todavía temen mirar hacia atrás. El pasado también se manifiesta en las raíces, en los espacios físicos que habitan una energía. Cáncer tiene una profunda conexión con los lugares que ha amado, con las casas que ha sentido suyas, con los objetos que guardan una historia. Cuando algo de su pasado vuelve, puede manifestarse en un aroma, en un rincón olvidado, en una carta encontrada al azar. Todo eso lo sacude, pero también lo ordena. Porque Cáncer sabe que los lugares también tienen alma, que los espacios también guardan emociones. Y es capaz de limpiar esas memorias, de hacer rituales invisibles con su presencia amorosa, con su intención silenciosa. Cáncer no solo enfrenta el pasado en sí mismo. También lo enfrenta en los demás. Tiene el don de ver lo que otros han enterrado. Y cuando el pasado de otros se activa, muchas veces es Cáncer quien está ahí, sosteniendo, escuchando, conteniendo. Pero su verdadero reto no está solo en sostener a los demás, sino en no olvidarse de sí mismo mientras lo hace. El aprendizaje más sutil y a la vez más poderoso de su camino es este, darse a sí mismo el mismo cuidado que ofrece al mundo. Honrarse. Escucharse. No solo ser refugio, sino también buscar el suyo. A veces, el pasado vuelve para probar su autoestima, para recordarle momentos donde fue desvalorizado, donde no se sintió visto, donde su amor no fue correspondido. Pero con el tiempo, Cáncer aprende que no necesita mendigar amor ni comprensión. Aprende que su valor no depende de quien lo haya aceptado o no, y en ese instante, cuando comprende que su luz no necesita validación, el pasado pierde su veneno. Lo que antes dolía, ahora lo empodera. Lo que antes lo encadenaba, ahora lo libera. También existe en Cáncer una relación mágica con la infancia. No solo con su propia niñez, sino con el niño interior del mundo. Cuando el pasado regresa, muchas veces lo hace a través de una memoria infantil que sigue pidiendo atención, juego, inocencia. Cáncer, cuando está en su centro, sabe cómo volver a ese estado puro sin perder su sabiduría. Recupera la risa que había olvidado, el asombro por lo simple, el poder de imaginar sin miedo. Y al hacerlo, no solo sana su historia, reencanta su presente. Recupera la vida con toda su intensidad, no como una secuencia de heridas, sino como una obra sagrada que siempre se puede reescribir. En lo más alto de su evolución, Cáncer no es arrastrado por el pasado, lo convierte en obra de arte. Lo pinta, lo canta, lo escribe, lo transforma en alimento emocional para el mundo. Porque ha entendido que lo que siente no es debilidad ni carga, sino materia prima para la creación. Y cuando lo expresa, cuando lo libera, se convierte en canal divino de sanación colectiva. Su historia se vuelve medicina.
Su dolor se vuelve poesía. Su memoria, faro. El pasado, al final, no es un castigo para Cáncer. Es su maestría. Es el fuego sagrado donde forja su carácter. Es el libro vivo que aprende a leer hasta sus últimas páginas, no para quedarse en él, sino para escribir un nuevo capítulo donde no haya miedo, donde no haya cadenas, donde la única ley sea el amor propio, la intuición libre, la memoria reconciliada. Y desde ese lugar, cuando se mira al espejo, ya no ve al ser que fue herido, ni al que sobrevivió. Ve al que trascendió. Al que aprendió a llorar sin rendirse. Al que abrazó la sombra para reencontrarse con la luz. Al que honró su historia, al hacerlo, abrió el portal hacia su destino más alto. Cuando el pasado vuelve a Cáncer, también se activa una de sus capacidades más olvidadas, el poder de reescribir el relato. Porque el pasado, aunque inamovible en los hechos, puede transformarse en la manera en que es recordado, contado y significado. Cáncer, en su expresión más elevada, no es simplemente un guardián de recuerdos, sino un narrador sagrado que puede tomar los fragmentos de lo vivido y otorgarles un nuevo sentido, una nueva luz. El recuerdo, bajo su mirada, deja de ser prisión y se convierte en ofrenda. En su interior, la memoria no es lineal, es cíclica, viva, vibrante, y por eso tiene el poder de ser transmutada. Esa capacidad de resignificar lo vivido le permite abrir portales de redención, tanto para sí como para otros. El alma de Cáncer guarda registros antiguos, no solo de esta vida, sino de tiempos remotos donde su sensibilidad ya era una herramienta de transformación. Lleva dentro una biblioteca emocional que trasciende generaciones. Por eso, cuando el pasado vuelve, lo enfrenta con la nobleza de quien sabe que hay batallas que no se ganan destruyendo, sino comprendiendo. Que hay dolores que no se superan luchando contra ellos, sino escuchándolos hasta que se disuelven en comprensión. Que hay historias que no piden olvido, sino amor. En esa misión profunda, también hay un aspecto de sacrificio. Cáncer muchas veces ha renunciado a su propia estabilidad para preservar la de otros. Ha contenido lágrimas ajenas sin mostrar las propias. Ha sido pilar cuando su alma pedía ser abrazada. Pero el retorno del pasado también le enseña que sostener no es lo mismo que cargar, y que dar no puede ser sinónimo de perderse. Cáncer aprende que la entrega verdadera no es desequilibrio, sino reciprocidad. Que su valor no radica solo en lo que da, sino también en lo que se permite recibir. La luna, como regente de su signo, le recuerda constantemente que todo cambia, que nada es permanente. Esa inestabilidad emocional que a veces ha sido fuente de duda, se convierte con el tiempo en una fortaleza esencial, la capacidad de adaptarse, de renovarse, de fluir con lo que siente sin quedar atrapado en ello. Cuando el pasado lo visita, ya no se aferra a la emoción como antes. Ahora la deja pasar como una ola que baña la orilla y luego se retira, sabiendo que su esencia permanece intacta. Existe también en Cáncer un vínculo profundo con la noche, con lo oculto, con los sueños. Y muchas veces es en esos estados oníricos donde el pasado se manifiesta con mayor claridad. A través de imágenes simbólicas, mensajes del alma, intuiciones que se presentan sin aviso, el universo le habla en sus propias aguas internas. El pasado no siempre regresa como algo tangible, sino como una sensación que lo invade en silencio. Pero esa sensibilidad nocturna no lo debilita, lo conecta. Le permite ver lo que está más allá del velo. Le otorga una conexión privilegiada con los misterios del alma humana. Cáncer también tiene un lazo esencial con la nutrición espiritual. Sabe que sanar el pasado no es solo una cuestión de mente o emociones, sino también de cuerpo, de energía, de vibración. Muchas veces, al enfrentarse con lo que fue, descubre que ciertos vínculos, lugares o hábitos lo han mantenido atado a un viejo yo. Y entonces empieza un proceso de purificación, de desapego amoroso, donde no rechaza lo que fue, pero sí elige conscientemente no seguir alimentando lo que ya no lo hace crecer. Es en ese momento donde su evolución se vuelve silenciosa pero imparable. Ya no necesita explicarlo todo. Su vida empieza a hablar por él. La conexión de Cáncer con la familia y con el linaje también tiene un costado místico. Él es el canal a través del cual muchas de las promesas no cumplidas de sus ancestros pueden concretarse. Por eso, al sanar su pasado, no lo hace solo para sí. Rompe pactos silenciosos de dolor, libera nudos energéticos que han viajado por generaciones, limpia su árbol con cada lección consciente. Cada vez que se niega a repetir una historia que lo dañó, cada vez que elige una nueva respuesta donde antes hubo reacción,
está honrando a sus raíces y al mismo tiempo dándoles un nuevo destino. En lo profundo, Cáncer también accede a una de sus virtudes más épicas, la ternura indestructible. En un mundo que muchas veces ha confundido poder con dureza, él representa la fuerza que cuida, la que no hiere, la que protege sin imponer, la que transforma sin violencia. Cuando el pasado vuelve para probar su templanza, él responde desde ese lugar de amor incondicional que no olvida, pero tampoco se rinde. Porque ha entendido que su alma no está hecha para la venganza ni para el olvido, sino para la comprensión que libera. Y entonces, desde ese lugar de madurez emocional, empieza a florecer algo nuevo. Una versión de sí mismo que no solo recuerda, sino que construye. Que no solo siente, sino que crea. Que no solo honra el pasado, sino que lo transforma en cimiento fértil para su legado. Cáncer no vino solo a sostener la historia de su sangre. Vino a transformarla. Vino a escribir una nueva página donde la sensibilidad no sea una condena, sino un estandarte. Donde el amor no sea una trampa, sino una elección libre. Donde la memoria no sea cárcel, sino libertad. Y en ese acto silencioso pero poderoso de redención, Cáncer se eleva. No necesita que el mundo lo aplauda. Sabe que su victoria está escrita en lo invisible. En cada lazo que suelta sin rencor. En cada emoción que honra sin culparse. En cada paso que da hacia su verdad, aunque tiemble. En cada acto de amor hacia sí mismo, aunque el pasado intente repetir su hechizo. Ha nacido muchas veces en esta vida. Y cada vez que se ha reconstruido, ha sido más auténtico, más sabio, más radiante. Porque Cáncer no se rinde ante la oscuridad, la abraza hasta que se disuelve. Y de esa alquimia, nace su mayor poder. Un poder que no grita, pero transforma. Que no impone, pero guía. Que no hiere, pero libera. El poder inmenso de quien ha aprendido que su sensibilidad no es su límite, sino su misión. Su destino. Su legado. Cuando el pasado vuelve a Cáncer, también despierta el vínculo profundo que este signo tiene con el tiempo no lineal, ese tiempo ancestral donde el alma recuerda, incluso cuando la mente no comprende. Porque Cáncer no solo recuerda lo vivido, recuerda lo sentido. Y en esa memoria emocional queda grabado aquello que no fue dicho, lo que quedó suspendido entre lágrimas contenidas y abrazos nunca dados. Es por eso que, cuando los fantasmas del ayer tocan su puerta, no entran como sombras, sino como ecos que reclaman resolución, comprensión, cierre. Y aunque en un principio parezcan remover todo lo que creía estable, en realidad llegan para que Cáncer comprenda que su seguridad verdadera no está en lo externo, sino en su capacidad de dar luz a lo que antes dolía. El retorno del pasado en su vida no ocurre al azar. La astrología le enseña que cada ciclo lunar, cada tránsito de Saturno o Plutón sobre puntos clave de su carta, abre portales de revisión, de confrontación interna, de evolución emocional. Y Cáncer, regido por la luna, siente esos portales como olas internas que lo atraviesan por completo. A diferencia de otros signos que racionalizan sus procesos, Cáncer los encarna, los vive en el cuerpo, en el alma, en el silencio de la noche. Su sanación es lunar, cíclica, intuitiva. Sabe cuándo cerrar, cuándo abrir, cuándo permitir que algo muera para que lo nuevo pueda nacer. En este viaje de reencuentro con el pasado, también se activa su maestría espiritual. Porque Cáncer no solo es la madre zodiacal, es también la sacerdotisa del recuerdo, la que puede llevar a otros de regreso a su origen para sanar. Por eso, muchas veces su pasado le muestra viejas heridas no para repetirlas, sino para que él mismo sea el canal que transmute el dolor en sabiduría. Su energía es maternal, no solo con los otros, sino consigo mismo. En lugar de juzgar su historia, la acoge. En lugar de negar lo que fue, lo abraza con ternura. Y en esa ternura reside su fuerza inquebrantable. Cáncer posee también una conexión con los elementos del agua que va más allá de lo emocional. Su alma vibra en sintonía con las mareas, con los lagos, con los ríos subterráneos del inconsciente colectivo. Es por eso que, cuando el pasado vuelve, muchas veces lo hace como una intuición poderosa, como una señal de la naturaleza, como un presentimiento certero que le susurra que es momento de cerrar algo que quedó inconcluso. A través del agua se purifica, se libera, se renueva. Los baños, las lágrimas, el contacto con el mar, no son solo acciones externas, son rituales sagrados que le permiten desprenderse de lo que ya no es suyo. Y cuando comienza a sanar su historia, despierta en él una nueva percepción del tiempo.
El pasado deja de ser un ancla, se convierte en raíz. Y como todo árbol que se honra, cuanto más profundas sean sus raíces, más alto puede crecer. Cáncer se permite entonces proyectar su vida no desde la nostalgia, sino desde la esperanza. Entiende que el pasado fue necesario, no para definirlo, sino para formarlo. Y en lugar de quedarse atrapado en lo que fue, toma todo ese aprendizaje y lo convierte en brújula. En ese proceso, descubre que su corazón no es un lugar frágil, sino sagrado. Que su capacidad de amar no es un riesgo, sino un regalo. Que sentir no lo hace débil, sino invencible ante un mundo que muchas veces ha endurecido su alma por miedo. Cáncer recuerda que ha venido a amar incluso cuando el amor dolió, a cuidar incluso cuando no fue cuidado, a nutrir incluso cuando tuvo que hacerlo desde la soledad. Porque esa es su medicina, convertir el vacío en hogar, lo perdido en sentido, lo oscuro en refugio. Y hay un momento clave en este proceso donde Cáncer, al mirar atrás, ya no siente tristeza, sino gratitud. No porque el dolor haya sido justo, sino porque supo transformarlo. Porque eligió no repetir lo que lo destruyó. Porque aprendió a levantar su casa interior con cimientos de amor propio, de integridad, de conciencia. Porque ya no necesita que los demás lo validen. Ha reconocido su valor en el espejo de sus propias cicatrices. Este renacimiento silencioso le permite brillar de una forma diferente. Ya no es la luz que busca aprobación, es la llama que arde desde adentro. La que sabe que ha caminado por senderos emocionales que pocos se atreven a cruzar. La que ha sobrevivido a despedidas, a pérdidas, a traiciones, a vacíos familiares, y aún así eligió no cerrar el corazón. Porque Cáncer, en su versión más elevada, no se endurece ante el dolor, lo transforma en compasión. Y esa compasión lo convierte en guía, en refugio, en testimonio vivo de que el pasado no tiene el poder de arruinar a quien decide sanarlo. Cuando su alma alcanza esa conciencia, se vuelve faro para quienes aún están perdidos en su noche emocional. Su historia deja de ser solo suya. Se convierte en mapa para otros. Porque ha aprendido a honrar su sensibilidad no como una carga, sino como un don. Y desde esa perspectiva, ya no teme al pasado. Lo honra, lo abraza, lo transforma. Y luego lo deja ir, con la certeza de que el presente es su templo, y el futuro, su lienzo. Así, con el corazón cicatrizado pero vibrante, Cáncer avanza. No con prisa, sino con propósito. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ha vencido al pasado no porque lo haya borrado, sino porque lo ha iluminado. Y en esa luz, su alma se convierte en leyenda. Una leyenda tejida de memoria, de ternura y de un amor tan profundo que ninguna sombra puede apagarlo jamás. Cuando el pasado vuelve a Cáncer, también se activa la dimensión kármica del alma. No solo se trata de recuerdos personales o familiares, sino de patrones que trascienden esta encarnación, temas que el alma ha venido a resolver, heridas que han quedado abiertas en otras vidas y que piden, ahora, cierre y redención. Cáncer es uno de los signos con mayor conexión con el alma colectiva, con los hilos invisibles que unen generaciones, clanes y encarnaciones. Cuando revive una experiencia, muchas veces no es solo suya, es una repetición de un ciclo ancestral o espiritual que busca liberación a través de su conciencia. Por eso, su dolor no es pequeño ni circunstancial, es profundo, vasto, arquetípico. La astrología le ofrece pistas claras en este camino de liberación. Las casas 4, 8 y 12, junto con los nodos lunares y la luna misma, revelan el camino que el alma de Cáncer recorre cuando el pasado lo convoca. No hay accidente en lo que vuelve. Cada emoción removida, cada persona que reaparece, cada memoria que se hace presente, es un catalizador. Todo aquello que parecía enterrado regresa con un propósito, mostrarle que ya no es quien fue cuando ese dolor lo tocó por primera vez. Que ahora posee más luz, más discernimiento, más herramientas. Que puede elegir diferente. En este momento del retorno, Cáncer descubre el poder de los rituales. No como actos vacíos, sino como portales que permiten transformar la emoción en intención, el recuerdo en propósito, la herida en legado. Encender una vela por lo que fue, escribir cartas que nunca serán enviadas, hacer un altar con objetos significativos, sumergirse en agua consagrada, limpiar su espacio sagrado, todo esto se convierte en un lenguaje con el universo. Un lenguaje que dice, he comprendido, he sentido, he perdonado. Y estoy listo para soltar. La luna, que gobierna los ciclos internos de Cáncer,
le enseña que no hay noche eterna. Que incluso en la oscuridad más profunda hay una promesa de amanecer. Cuando el pasado se hace presente, muchas veces lo hace en forma de noche emocional. Pero esa noche no es castigo, es útero. Un útero donde la nueva versión de sí mismo comienza a gestarse. No se trata de resistir el proceso, sino de entregarse con valentía a él. De permitir que lo que duele enseñe, que lo que pesa revele su origen, que lo que incomoda muestre donde aún hay nudos por liberar. Y Cáncer, con su maestría lunar, aprende a leer esos silencios como señales. El silencio, de hecho, se convierte en uno de sus aliados más sagrados. Cuando el pasado golpea fuerte, hay una tendencia natural a hablar, explicar, justificar. Pero Cáncer descubre que en el silencio habita la alquimia. Que en el interior, lejos del ruido externo, hay una voz sabia que guía. Esa voz, suave pero firme, no juzga. Acompaña. Y le susurra que ha llegado el momento de honrar su verdad, incluso si nadie más la entiende. Incluso si honrarla significa cerrar puertas, distanciarse de lo conocido o enfrentarse a la incomprensión de los demás. Aquí, entonces, se revela una fuerza en Cáncer que pocas veces se reconoce, la del desapego espiritual. Aunque es un signo profundamente apegado a sus lazos, a sus lugares, a sus raíces, también tiene el potencial de convertirse en un alma libre, capaz de soltar no desde el enojo, sino desde la gratitud. Porque ha entendido que algunas personas solo vinieron a enseñarle algo, y que cuando esa enseñanza se completa, el vínculo se transforma o se disuelve. Su hogar deja de ser un lugar externo y se convierte en un estado interno. Ya no necesita pertenecer para estar en paz. Ya no necesita ser aceptado para sentirse amado. Ha encontrado un hogar en sí mismo. En ese momento, la energía de Cáncer se vuelve medicina. Su presencia empieza a sanar a quienes lo rodean, no porque lo intente, sino porque irradia una frecuencia que emana comprensión, madurez, profundidad. Ha dejado de buscar afuera las respuestas. Las ha encontrado en su corazón. Y ahora, desde ese corazón expandido, puede acompañar a otros sin absorber su dolor. Puede guiar sin perderse. Puede amar sin desaparecer. Este renacer es silencioso, pero majestuoso. No necesita aplausos, ni explicaciones, ni justificaciones. Su alma sabe lo que ha atravesado. Sabe que no todos entenderán los mares que ha navegado, las tormentas que ha soportado, las decisiones internas que ha tomado. Y no importa. Porque ha aprendido a validarse desde adentro. A confiar en su intuición, en su ritmo, en su proceso. Ya no se compara, ya no se acelera, ya no se traiciona para encajar. Su lealtad está con su alma. Y eso lo convierte en invencible. El pasado, que antes era una cadena, se convierte en una antorcha. Ilumina su camino. Le recuerda de dónde viene, pero no lo define. Es parte de su historia, pero no limita su destino. Porque ahora Cáncer camina con la cabeza en alto, sabiendo que ha superado pruebas que podrían haberlo quebrado. Y sin embargo, eligió sanar. Elegir la compasión. Elegir la conciencia. Y esa elección lo convierte en un ser luminoso, poderoso, inolvidable. En esta nueva etapa, Cáncer ya no huye del pasado. Lo honra. Lo observa con amor. Lo abraza con respeto. Y luego continúa su camino, sabiendo que el verdadero poder no está en lo que deja atrás, sino en la versión de sí mismo que ha elegido ser. Ha comprendido que cada herida fue una puerta hacia su grandeza. Y que cada lágrima que cayó en silencio, regó las raíces de una fuerza que ahora florece con dignidad, belleza y propósito. Así se alza Cáncer, no desde la perfección, sino desde la autenticidad. No desde la dureza, sino desde la sabiduría emocional. No desde el miedo, sino desde el amor que ha elegido no solo sobrevivir, sino trascender. Y en esa trascendencia, su alma se convierte en faro para el mundo, recordando que incluso los corazones más heridos pueden transformarse en templos de luz.